jerarquía jamás de los jamases atenten contra los derechos fundamentales que se encuentran en la Constitución. Imagínense entonces cuán importante es esto. Ya han percibido ustedes cuán importante es controlar constitucionalmente aquellas leyes de mayor jerarquía. Imagínense que algún gobierno pueda dictar una ley donde las libertades de asociación estén prohibidas, por seguridad nacional, por lo que fuera, que las libertades estén prohibidas. Obviamente, que un derecho humano ya no se reconozca, obviamente es una ley inconstitucional, y tenemos que luchar contra ella. El control constitucional nos ayuda a enfrentar estos clases de fenómenos que se dan muy seguido en nuestros medios, que en países especialmente de constitucionalismo rígido. Bueno, ¿cuáles son entonces las principales formas de control constitucional? En realidad hay tres formas de control constitucional. Uno es el denominado control político parlamentario, otro es el denominado control jurisdiccional o judicial, y tenemos una tercera clase de control especial. Vamos entonces a ir por partes para poder entender este tema del control constitucional. Bueno, hace un momento ya explicamos y dijimos que es necesario el control constitucional, porque de esta manera hacemos que la supremacía de la Constitución se respete, y hacemos que ninguna norma de menor rango, que ninguna norma de menor jerarquía contradiga la Constitución y obviamente pretenda, al hacer eso, compulgir algunos derechos que se encuentran dentro de esa Constitución. Las principales formas tenemos entre las principales, la primera que es el control constitucional o político o control parlamentario. En la diapositiva podemos leer lo siguiente. Se realiza control parlamentario en las comisiones especializadas del Parlamento. Como usted sabe, cuando el Parlamento no se encuentra en legislatura, o en todo caso también cuando se encuentra en legislaturas, pero hay espacios y tiempos para sesionar, el Congreso se divide en comisiones. Actualmente, algunas de ellas que podemos mencionar sería, por ejemplo, la Comisión de Justicia, la Comisión de Protección al Consumidor, y etcétera, entre otras clases de comisiones. En estas comisiones, los congresistas debaten proyectos de leyes, presentados por los órganos y organismos que están facultados para hacerlo. También presentan y debaten proyectos de leyes presentados por los propios congresistas. Los proyectos de leyes en realidad se discuten, hay pros, hay contras, hay sustento, exégesis de los mismos, y finalmente se aprueban en comisión. Luego de que la comisión la apruebe, esto puede elevarse al Congreso para debate o puede prescindirse de ella para ser promulgada posteriormente si es que así se adopta el camino normal. Bueno, en esta etapa en que las comisiones especiales del Parlamento discuten las leyes, ya hay control político y existe control parlamentario de la constitucionalidad de las leyes. Porque si yo presento un proyecto de ley para ser debatido por la comisión y luego por el pleno del Congreso, y ese proyecto o anteproyecto de ley es una norma que definitivamente contradice los principios de la Constitución, obviamente entonces la misma comisión se encargará de controlar esa expectativa, ese intento fallido por ir en contra de la Constitución. La comisión simplemente debatirá a los congresistas y uno dirá, me opongo. ¿Por qué? Por esta razón, es inconstitucional. Porque esta norma, esta ley del doctor Willy Palomino, contradice definitivamente a toda la normatividad constitucional relacionada a las libertades de asociación, a las libertades individuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso nos oponemos a ese proyecto de ley. Toda la comisión finalmente estará de acuerdo de repente con este punto de vista. Yo tendría que probar que mi ley no es inconstitucional por estas razones, sino que por lo contrario está de acuerdo con ella, y finalmente se tomaría una votación que en caso de ser negativa o que vetara mi proyecto de ley, el control constitucional sería efectivo. Este control constitucional o control político parlamentario es importante porque en realidad detiene en su génesis, detiene en su origen, elimina en su principal origen la posibilidad de una norma inconstitucional. Otra forma de control constitucional político parlamentario es el llamado en el Parlamento. Es cuando se hacen pedidos escritos con invitaciones a los ministros de los funcionarios del Estado. Puede ocurrir que algún ministerio dicte alguna resolución ministerial o normas de menor jerarquía que de alguna manera estén contradiciendo la Constitución o los procedimientos constitucionales. En este sentido, entonces, el Parlamento en pleno, o a través de las comisiones mismas que pueden intervenir en todos los actos de materia de fiscalización, porque es la función del congresista hacer eso, podrán entonces pedir que se declare inconstitucional determinada ley si es que ya se promulgó, o en todo caso podrá evitar y bloquear la posibilidad de que una ley inconstitucional se promulgue.
Incluso que una ley constitucional o inconstitucional, disculpen, se puede incluso discutir. El control congresal o parlamentario podrá evitar entonces esa posibilidad. La ley no se debatirá. La ley o el anteproyecto no se aprobará y de esta manera se bloqueará el intento fallido, una vez más, del surgimiento de una norma inconstitucional. Bueno, tenemos también el Poder Ejecutivo, ¿no? Que algunas veces actúa, como ya mencionamos en los niveles de normatividad de leyes, que algunas veces actúa dando algunas leyes o disponiendo algunas normas, obviamente, para su sector. En este sentido, cuando el Poder Ejecutivo da cuenta al Parlamento de las normas emitidas, entonces el Parlamento podrá pedir, ¿no?, la nulidad o la revocatoria de alguna de ellas, si es que descubre que en ellas se encuentran leyes inconstitucionales. En el Perú tenemos, por ejemplo, muchos ejemplos, valga la redundancia, de leyes inconstitucionales. Uno de ellos es el que actualmente se está discutiendo y es el tema que dio el problema político en Bagua. Bueno, entonces, allí se estaba diciendo de que definitivamente el Estado, el gobierno, el Poder Ejecutivo, había traspasado las facultades que se le había otorgado para poder dictar sus decretos legislativos. Obviamente, estos decretos fueron declarados inaplicables, para este caso en particular. Eso gracias al control